Bueno, ¿y pudieron leer algo del libro? ¿Han podido leer? ¿Hubo algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que les haya impactado? ¿Que les haya hecho bien? ¿Se animan a compartir? Sobre algo que me pasó leyendo el capítulo 6 y desde que empecé a leer el libro. Y creo profundamente que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, pero una de las cosas que me preocupa es cómo saber cuándo nos habla el Espíritu Santo y cuándo nos habla nuestra mente o la mente de un tercero. Bien. ¿Vos tenés hijos? Dos hijos. Y si tus hijos gritan a lo lejos, ¿los conocés? O cuando eran más chicos, ponele. Si los escuchabas de lejos, ¿los conocías? Sí. Sí. ¿Y por qué? Bueno, eran mis hijos. Porque son tus hijos. Vos tenés una relación especial con ellos. A Silvia le debe pasar lo mismo. Si la escuchás gritar a ella, enseguida vos decís, es mi hija. ¿No es cierto? Porque hay una relación, una comunión con tus hijos, una cercanía que te hace conocer su voz. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Sí, a veces nos cuesta discernir, a todos, a todos nos cuesta discernir a veces lo que son nuestros propios pensamientos, o lo que escuchamos, y lo que escuchamos viene de otra voz. Bueno, cuando tenemos dudas, tenemos que hacer lo que recién hice, por ejemplo. Es sujetar los pensamientos al control del Señor. Sujetarlos. Y la paz de Dios, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, va a venir sobre tu vida. Y uno va aprendiendo a conocer cuál es la voz de Dios que nos viene hablando y también a obedecerle. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces vamos a prueba y error hasta que vamos aprendiendo a conocer la voz de Dios. Pero una cosa te digo, el Señor te da paz siempre. Cuando vos no tenés paz en el interior, hay algo que te inquieta. Entonces sabes que ahí, por ahí no es el camino en el que el Señor te quiere guiar. A veces es el mismo Señor que te dice, no te doy paz. ¿Por qué? Porque no quiero que vayas por ahí, ¿no? Pero se va aprendiendo con la comunión, y si alguno quiere aportar algo más, lo dice. Yo creo que con la meditación en la palabra también es fundamental. El hecho de meditar cada vez más en la palabra, agudizamos esa sensibilidad de escuchar al Espíritu, porque siempre va a tener que ver con la voluntad de Dios. Y aprender también, como decía Marcelo, a callar los ruidos, ¿no? Yo le digo ruidos. Sí. El rollo nuestro propio. La verdad que nos pasa un poco a todos, ¿no? Pero, como vos bien decís, es un ejercicio. Cuanto más nosotros nos acercamos y nos empapamos del Señor, más vamos a estar en esa certeza y esa seguridad que es el Señor el que nos está hablando. Conocer la palabra nos ayuda. ¿Por qué? Porque Dios habla con su palabra. Entonces, al conocer la palabra, ella también nos va ayudando. Esto que vos estás haciendo, de estudiar ahora, ¿viste? Te ayuda. ¿Por qué? Porque vas incorporando palabra de Dios a tu vida y eso también te va guiando, aunque vos no te des cuenta. Aunque cada uno no nos demos cuenta. Conocer la palabra hace que sepamos el camino y a conocer la voz de Dios también. ¿Sí?
¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran compartir? A mí me gustó mucho el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo. Ajá. ¿En qué parte era? Seguramente lo vamos a ver ahora, pero... Hay una parte que dice, según él, tal entrega de su vida fue voluntaria, racional, espontánea y moral. Bueno, y en todo digamos, en este proceso, ¿no? Que fue el Espíritu quien lo sostuvo y quien lo llevó y quien lo resucitó también al Señor Jesús, ¿no? Qué excelente. Bueno, qué lindo lo que podemos compartir, ¿eh? Y bueno, vamos a arrancar con el capítulo 6 y después vamos a ver si nos tomamos un tiempito para hacer un ejercicio. Y si esto agarra, ahí está. Ahí está, ¿eh? Vamos a empezar a ver el Espíritu Santo en las epístolas generales y en el Apocalipsis, ¿eh? Y hoy vamos a ver nada más que hasta 2 Pedro. ¿Eh? ¿Vieron que les resulta pesado leer el libro? Sí, me cuesta. ¿Sí? ¿Cuesta? Es un poco redundante, repite. Sí, es cierto, el autor Por eso que es resulta pesado, porque repetitivo. repite de distintas maneras lo mismo, el concepto lo sigue. Lo subestima. Y a los aparte lectores. son opiniones de ellos, desde el punto de vista de ellos, según el estudio que ellos están implementando a full, lo que llegan a captar espiritualmente. Entonces cada uno tiene distintas palabras, pero es lo mismo, pero sí cansa la variedad de que se habla de lo mismo, pero con otras palabras. Cuando te referís a ellos, ¿a quién te referís? A los que están opinando. Sí, A los distintos autores que el autor nombra. Claro. Bueno, lo que pasa es que utiliza muchas referencias para tratar de ampliar el entendimiento, ¿no? Pero sí es a veces... Porque A veces... en otros capítulos era como que uno tomaba el Espíritu Santo de una forma, por un aliento, esto, lo otro, y la palabra la desmenuzaba del griego, esto, y otro autor hablaba desde otra perspectiva, y como que después en un momento, a mí en un principio, ¿no? Me confundía yo, entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo lo diferencio con Dios? Y en un momento me pasó así. Después Ajá. me di cuenta, tarde, ¿no? Me di cuenta de que ellos te dicen para lo que a ellos les significa. Claro. Sí, en realidad... Todos podemos tener distintas concepciones, pero bueno, se respeta la forma en que cada uno lo identifica, pero sabemos que hablamos de lo mismo. Claro, cada uno ve a veces ciertas cosas de distintas maneras, pero apuntan a lo mismo, ¿no? Y lo que trata el autor es de enriquecernos con estos ejemplos. Pero sí, a veces se hace un poco denso, ¿no? Y lo que tratamos de hacer acá es de desdensarlo esto, de hacer que sea más llevadero. Pero si hay dudas, si hay cosas que les cuesta entender, por favor anótense y no duden en preguntar. Porque la idea es que todos nos vayamos sabiendo, creciendo y conociendo más al Espíritu Santo que vive dentro nuestro. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Las epístolas generales. ¿Saben cuáles son las epístolas generales? Las cartas paulinas. No. Justamente las que no son paulinas. Hebreo, Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro, Santiago, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y el Apocalipsis. Son todas, porque el Nuevo Testamento mayormente fue escrito, está compuesto por las cartas de Pablo, ¿no? Mayormente. Pero estas se les llaman las epístolas generales, y al Apocalipsis se le llama Apocalipsis, que es justamente revelación, ¿no? Bueno, las llamadas epístolas generales no dejan de mencionar al Espíritu
En la carta a los Hebreos hay 7 referencias al Espíritu Santo, pero el tema central de la carta es cristológica. ¿Por qué? Porque la carta de Hebreos, justamente, ¿a quién le escribe? A los hebreos. Estaban volviendo al judaísmo de Hebreos. Algunos estaban volviendo, era el riesgo que tenemos, porque es cierto, el que está acostumbrado a algo, cuando aprende algo nuevo, muchas veces tiende a volver a lo que hacía antes. Por eso siempre es muy importante estar aferrado de Cristo y de lo que Cristo nos dio, ¿no? Para no volvernos a la vieja vida muchas veces, ¿no? Los hebreos vivían de rituales que Dios les había dado, pero ahora estaban en el tiempo de la gracia. Había venido Cristo, era una era distinta, y entonces tienen que volver a llevarlo, y por eso quien escribe la carta de Hebreos, que no sabemos quién es, pareciera que fuera Pablo, pero no está comprobado que fue el apóstol Pablo el que la escribió, entonces les habla para hacer volver de esos rituales a Cristo. Por eso dice que las menciones son básicamente cristológicas. Se refiere al Espíritu Santo, pero apuntando a la obra de Cristo. El vocablo neuma, que aparece en la epístola de Santiago 4.5, este es un pequeño resumen donde encontramos una referencia dudosa o discutida. Dice, ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Algunos traductores, como el de la NBI, entienden que este neuma se refiere al espíritu humano, y otras versiones, como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, interpretan que se refiere al Espíritu Santo. Algunas lo escriben con minúscula y otras con mayúscula, y estas son cosas que vienen de los antiguos escritos y que puede ser un error de escritura de ese momento y que se nos va trasladando. Entonces, hay cosas que están allí y que posiblemente nunca sepamos bien cómo se refieren, ¿no? ¿A qué se refieren? En las epístolas de Pedro, el Espíritu de Dios está asociado al Antiguo Testamento. Así lo dice en 1 Pedro 1.11 y en 2 Pedro 1.21, mientras que en 1 Pedro 1.2 y 12 y 1 Pedro 4.12 al 14 está asociado con el Evangelio, y ya vamos a ir viendo esos textos también. Y en las epístolas juaninas nos encontramos con la unción del Espíritu Santo, la prueba del Espíritu Santo y el testimonio del Espíritu, y hay mucho, pero no hay mayor desarrollo neumatológico en estos pasajes. O sea, el apóstol Juan habla del Espíritu, pero no desarrolla demasiado. En la epístola de Judas hay una sola pasaje referido al Espíritu Santo en los versículos 19 y 20, y finalmente en Apocalipsis el Espíritu es descripto, qué bruto, qué bruto, como a veces sale así, es descripto en relación tanto como con Cristo como con la Iglesia. Los 7 espíritus alrededor del trono parecen sugerir al Espíritu en su plenitud posesión del Señor Jesucristo. El Espíritu en relación con las iglesias conlleva a la idea de una comunicación desde el trono de Dios a su pueblo. Ahora lo que vamos a hacer es considerar todos estos versos, pero en especial hoy sobre las cartas de Pedro y Hebreos y Santiago. Vamos, el Espíritu Santo en Hebreos. Dice, por sostener una teología trinitaria, quiere decir que acá el autor de Hebreos hace énfasis justamente en la Trinidad. Dice, no deja de hacer mención al Espíritu Santo, especialmente en la relación de la obra redentora con Cristo. De todos estos pasajes,
los tres más significativos en nuestro estudio son esos que allí figuran y que los invito a buscarlos. Quisiera que alguno me busque Hebreos 2, del 1 al 4, Hebreos 9, 14 otro y Hebreos 6, 46. En realidad, Hebreos, vamos a buscar 2, el versículo 2 y 3, la primera parte, nada más. ¿Te animás a buscarlo vos, Debo? ¿Quién me busca? Hebreos 9, 14, vos, y Hebreos 6, del 4 al 6. Allí, Martín. Muy bien. ¿Tenés allí Hebreos? Del 1 hasta el 3b, hasta el 3, la primera parte. Hasta el 3a era en realidad, ahí puse mal. ¿Sí? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No, seguí. En realidad era del 3b en adelante. La verdad estoy bárbaro hoy. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien. Acá fíjense cómo se marca la Trinidad en este pasaje, ¿no es cierto? Porque acá nos dice que la salvación fue anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. Y dice, y los que oyeron la confirmaron. Y a la vez Dios, acá cuando dice Dios, ¿a quién se está refiriendo? Al Padre. Ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios y milagros diversos y dones distribuidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo según su voluntad. Dice, este testimonio conjunto a favor de la salvación, el Espíritu Santo juega un papel fundamental. Como agente de la acción divina redentora, le cabe operar 4 manifestaciones de la gracia divina. Esas manifestaciones son señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos. Perdón, ahí Sí. también es redundante. Prodigios y milagros es lo mismo. No es lo mismo exactamente. El diccionario sí. Acá lo separa, la verdad yo no busqué, pero por algo, y te dice que es exactamente igual, bueno, ¿tenés algún...? Sí, porque prodigios habla de algo, en realidad, aunque etimológicamente la palabra sea la misma en castellano, no olvidar nunca que es una traducción del griego. El griego. El griego son 2 palabras que representaban evidentemente 2 cosas diferentes u operaciones diferentes. Y cuando dice diversos milagros, uno dice milagro empieza en algo siempre, no sé, siempre se imagina una sanidad, Es un hecho sobrenatural. pero claro, pero diversos milagros porque hay varios tipos y no uno solo, y los prodigios son otro tipo de cosas que puedan llegar a ser un prodigio, hablando de algo que si bien no es milagroso, porque no cambió el curso de algo, asombra de otra manera. ¿Cómo lo podría dar? ¿Con qué ejemplo podría dar? Se dice prodigio cuando alguien tiene un talento especial en el mundo, no estamos hablando cristianamente, y toca un instrumento de una manera y no hubo una formación académica real
o está recién en formación, en su formación académica, y el tipo se sienta a un piano, agarra una guitarra y te deja realmente asombrado. Es un prodigio, pero no es un milagro, porque no es algo sobrenatural que era una persona que no tiene brazos, agarra una guitarra y empieza a hacerla sonar. Eso sería Muy buena. Pero Sí. a eso voy. Y la palabra en realidad es por esos lados, diversos milagros, porque hay varios tipos. La palabra prodigio también se traduce como señales. Si ustedes se fijan acá, en el griego, Acá tengo prodigio. Dice que resulta sorprendente, está bien, como decía Martín, y causa admiración porque no puede explicarse por las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, si una persona, como pasaba con Jesús en la sinagoga, cuando él hablaba, era el hijo del carpintero, lo habían visto crecer y jugar como a todos los chicos, pero era prodigioso lo que él contaba, lo que él sabía. Y a veces eso pasa con personas que, no teniendo una cultura o no teniendo un estudio, pueden llegar a hablar realmente de algo que no es común. Miren, acá tenemos, fíjense, esta es la traducción de prodigio, es señal, marca, indicación, prenda. Se utiliza para aquello que distingue una persona o cosa de otras. Eso es, por ejemplo, lo que dice prodigio. Sin embargo, milagros es otra palabra. La palabra prodigio dijimos que era semeión. Acá en esta versión la tradujo como señales. En cambio, la palabra milagros es teras, que es algo extraño que hace que el espectador se maraville. Se usa siempre en forma en forma plural, y se traduce como maravillas o como prodigios también, pero no es lo mismo. Es algo en lo cual, el milagro es algo en lo cual la persona se maravilla, pero el prodigio es algo que tiene una capacidad natural que no justamente puede ser milagrosa, o que no es milagrosa. El milagro es un suceso. Sí. Es un suceso extraordinario. Extraordinario, claro, es algo que viene momentáneamente, que pasa en un determinado momento, pero el prodigio puede continuar. ¿Se entiende la diferencia? ¿Comprendés la diferencia? Cualquier duda, lo volvemos a hablar. Pero está bueno que compartamos estas cosas. Son sinónimos en castellano, pero yo sabía, no me acordaba qué palabras eran, y en griego son dos términos diferentes que tienen un porqué. Claro, no, tal cual. Hay una base que nos dice por qué se habla tanto de prodigios como de milagros. Vamos a volver acá al texto. Está bueno tener la Biblia ahí a mano, que nos ayuda, ¿no? Dice, diversos prodigios, diversos milagros y dones distribuidos. Dones. ¿En ese tiempo nada más? ¿O en este tiempo también? En este tiempo también. ¿Tenés dones? Sí. ¿Sabés cuáles son tus dones? ¿El don qué es? Una virtud. Una capacidad, Un regalo de Dios. un regalo. Ahí está, es un regalo. Es un regalo. El don es un regalo de Dios para nosotros. El principal regalo que el Señor nos dio es el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo a cada uno. Y a través de su manifestación en nuestras vidas hay otros dones que vamos a poder poner a su servicio y que tenemos que buscar. Tenemos que preguntarle al Señor cuáles son. Mayormente, todos tenemos el don de servicio.
mayormente todos tenemos el don de servicio, dispuesto para servir al Señor en lo que Él nos pida. Pero después puede haber otros, muchos otros, que la palabra nos enseña, pero no vamos a entrar en eso. Ahora, el pasaje es muy interesante porque muestra la realidad incuestionable de los dones milagrosos a la iglesia apostólica temprana. ¿Sí? El Espíritu en el sacrificio de Cristo. ¿Quién lee Hebreos 9:14? Dale. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues, por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Bien. Lo dijo en otra versión y nos cambió todo el orden del texto, pero en realidad dijo lo mismo. Cuanto más la sangre de Cristo por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios. Realmente, si no fuera por el Espíritu Santo que operaba en Cristo Jesús, no se hubiera podido entregar por nosotros. No lo hubiera podido hacer. Por más que haya sido el Santo Hijo de Dios, si el Espíritu Santo no hubiera estado en Él, operando, Él no se podría haber entregado por nosotros. Él lo fortaleció, lo sostuvo, lo acompañó, lo llevó hasta el momento de morir en la cruz. Y esto, dice, se ofreció sin mancha a Dios y por eso Él purifica nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte. ¿Para qué? Para que sirvamos a Dios. Amén. Según el autor, esta acción de entrega sacrificial, Cristo la llevó a cabo por medio del Espíritu Eterno. Y esta expresión aquí debe entenderse como el espíritu de poder que Cristo poseía, es decir, su espíritu, que es el mismo que nosotros tenemos. Es el mismo que nosotros tenemos. Amén. Esto es algo extraordinario. Hebreos 6:4, ¿quién lo lee? Yo. Dale. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, que recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Bien, acá ¿qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué entendemos de esto? Es un pasaje que puede prestarse a alguna confusión, pero ¿qué entendemos? Acá, vamos, yo quiero que piensen que... Es complejo de explicar este pasaje. ¿Por qué es complejo, Debo? Yo interpreto que los que una vez aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nos arrepentimos, conocemos al Señor y aceptamos ese sacrificio que es una vez y para siempre, es como que no podemos obviarlo eso. No sé cómo explicarlo, no sé cuál es la palabra justa, ¿no? No podemos volver a hacer eso. No podrías volver a alejarte. Eso puntual, más allá de que nosotros sigamos arrepintiéndonos y pidiendo perdón por nuestros pecados, pero ese acto de conocer al Señor y aceptar a Cristo es una vez. Es una vez. Bien. A ver, dale. A ver, hablemos, a ver. Hay una cosa. La epístola, aquí en esta, ¿por qué está justo en esta epístola esto? Pensá los hebreos. En ese momento, estos hebreos eran desclasados. Lo estuvimos viendo todo el año pasado en diferentes libros. Eran desclasados. ¿Por qué? Porque entendamos que nosotros como cristianos
diciendo lisa y llanamente que la descripción más fácil, somos una secta, en el buen sentido, del judaísmo. Entonces, en ese momento, estaban perdiendo todo su mundo conocido por Cristo. Entonces, el tema del Espíritu Santo también jugaba un rol, porque previo a la llegada de Cristo, previo a que Jesús se entregó, se partió el velo, digamos que se democratizó el poder el acceder a eso, el Espíritu Santo venía sobre alguien en especial, y ahí teníamos los profetas, entonces cambia el paradigma después de Cristo. Todos tenemos eso. Entonces, ¿qué pasaba? Había algo sobre esos cristianos que los bombardeaban, propios, digamos, con ciudadanos, diciéndole, no, eso estaba mal, dejen esto, volvamos a las costumbres. Entonces, si vos gustaste realmente del Espíritu Santo, entendiste que la obra de Cristo te trajo ese mismo Espíritu, no tenés que volver al otro, porque no podés, entonces estás poniendo en ridículo ese sacrificio. En realidad está por ese lado, no por el hecho de decir, yo pequé, entonces se me va el Espíritu Santo. Porque después estamos pendientes de nuestro lugar a ver si se nos escapa. Y no es así. Está por ese lado. Exacto. Esto es lo que nos decía antes Beatriz, ¿no? Que volvemos, los judíos, a quien estaban escribiendo acá el escritor de Hebreos, querían volver o estaban queriendo ser arrastrados a volver a sus viejas costumbres. Si vos probaste a Cristo en tu vida, la relación con el Espíritu Santo en tu vida, no podés volver atrás. El que probó realmente al Espíritu Santo, el que probó esta relación con Cristo, no puede volver atrás. Esa es la realidad. El que la probó realmente no puede volver atrás. Había algunos que se volvían atrás y el apóstol le estaba diciendo, no podés volverte atrás si realmente conociste lo que el Espíritu Santo te está dando a través del sacrificio de Cristo. Es imposible, es imposible. Ahora hay gente que se vuelve atrás. Hay gente que se vuelve atrás. Entonces pensamos que nunca conoció realmente. A lo mejor nunca conoció. Y otra cosa es que, arrastrado a lo mejor por ciertas circunstancias que lo rodean, vuelven atrás y al final no están ni aquí ni son de allá. Porque ya no vuelven a ser las mismas personas. Una vez que el Espíritu Santo te tocó, ya no volvés a ser la misma persona. Podés, digamos, achicar el espacio del Espíritu Santo en tu vida, pero va a estar ahí. Él va a estar. Va a ser el que te va a ir mostrando, vos sos mío. Tal cual, tal cual. Va a traer esa conciencia al corazón siempre. La afirmación del autor que los creyentes son personas que han sido iluminadas y han saboreado el don celestial y han tenido parte en el Espíritu Santo y han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, indica que todas estas acciones y experiencias espirituales son el resultado de la obra del Espíritu Santo en base a la obra redentora de Cristo, a esa salvación que nos dio Cristo como expresión del amor del Padre. Y esto habla de un carácter que se obtiene por medio de la relación del Espíritu Santo. Díganme si no entienden algo, porque a veces puede ser complicado, ¿sí? Pero la relación que tenemos con el Espíritu Santo, por la obra que hizo Cristo, hace que no nos podamos volver atrás. ¿Amén? Díganme un amén, como dice algún predicador. Muy bien.
Vamos a Primera de Pedro y acá vamos a seguir compartiendo. ¿Quién me busca? Primera de Pedro 1:2. Otro que busque Primera de Pedro 10 y 11. Otro Primera de Pedro 1:12 y Primera de Pedro 3:18. Y otro Primera de Pedro 4:14. A ver, la Primera de Pedro 1:2. ¿Quién lo busca? Allí. En Primera de Pedro 1, 10 y 11. Allí Martín. Primera de Pedro 1:12. ¿Debo? Primera de Pedro 3:18. Vos me buscás, bien. Y Primera de Pedro 4:14. Dale. A ver, Primera de Pedro 1:12. 1:2. Primera de Pedro 1:2, sí. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Léelo otra vez. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, elegido por la presciencia, no es la presencia, sino la presciencia, ese preconocimiento que Dios tiene desde la eternidad. Dice que fuimos elegidos por Él, para santificación del Espíritu, para poder obedecer. Es el Espíritu Santo que nos santifica. ¿Y qué es que nos santifique? ¿Qué es que nos santifica? Nos separa para Dios. Es el Espíritu el que dice la palabra que nos redarguye también. Que te dice cuando estás errando, cuando algo está mal, te trae conciencia de pecado. ¿Para qué? ¿Para que venga castigo sobre nosotros? No, para que podamos ponernos a cuenta con Dios y estar en una relación preciosa con Él. ¿Amén? Muy bien, ¿quién lee? 1 Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Qué bárbaro, ¿no? Antes nos hablaba Martín de qué cosa, cómo venía el Espíritu Santo sobre las personas. Antes de Cristo venía sobre personas individuales, ¿no? Y acá Pedro nos hace hincapié que este Espíritu Santo venía sobre los profetas que fueron inspirados. Dice que fue el Espíritu de Cristo el que venía y traía revelación a los profetas. Y hay pasajes en la Escritura que decimos, ¿cómo puede ser que el profeta haya visto esto? Si vos lees Isaías 53, decís, ¿cómo hizo 600, 700 años antes de Cristo para escribir lo que escribió de una manera tan impresionante el profeta Isaías sobre lo que fue el sacrificio de Cristo? O cómo hizo el salmista David para escribir en el Salmo 22 lo que era el sufrimiento que el Señor, o cómo se sentía el Señor en el momento en que lo iban a crucificar, ¿no? Los profetas escribieron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Y acá el apóstol Pedro dice que es el Espíritu de Cristo el que venía a inspirarlos en aquel tiempo. ¿Qué dice 1 Pedro 1:12? A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales
anhela mirarnos. Qué bárbaro, ¿no? Dice el Espíritu enviado del cielo, que nos predican a nosotros. Esos profetas administraban las cosas que no eran para ellos, sino para nosotros en este tiempo. Dice, esta referencia primaria es al descenso del Espíritu en el día de Pentecostés, descrito en Hechos 2. La declaración del Espíritu Santo fue enviado del cielo y es especialmente adecuada si se hace referencia a una ocasión o un periodo de expansión o avivamiento religioso. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu en Pentecostés? Dice la palabra que en aquel día se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Una expansión del Evangelio impresionante. ¿Qué dice 1 Pedro 3:18? Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Vivificado, el Espíritu que da vida. Dice, Pedro explica que Cristo volvió a la vida por el poder del Espíritu Santo. Antes dijimos que lo acompañó y que no podría haber hecho el sacrificio que hizo si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Pero también fue el mismo Espíritu el que lo volvió a la vida. Amén. Y 1 Pedro 4:14. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Léelo otra vez. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y el 15 dice, Léelo. que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Bien. Sí, por tener el Espíritu. Acá nos dice que es quien nos permite glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Realmente nosotros no vivimos una persecución de afrenta, digamos. Tal vez hay una persecución ideológica, ¿no es cierto? Hay leyes que vienen en contra de los pensamientos o de la palabra de Dios, actitudes que se van generando, y hay una persecución ideológica, pero no hay una persecución física, directa, sobre nosotros hoy todavía. Y acá en Argentina, por eso, acá estamos hablando, ¿no es cierto? Pero, si la sufriéramos, es por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, que nos va a permitir soportar eso y aún glorificar a Dios en medio de las pruebas. ¿A alguno le ha pasado sufrir por causa de Cristo? Creo que todos, porque habla de padecimiento como cristianos, como hijos de Dios, y creo que todos somos partícipes de eso, ¿no? Todos dice la palabra que nos pasan las mismas cosas, ¿no? Entonces creo que más allá de la persecución quizás que vos estás hablando, el hecho de sufrir rechazo, ¿no? Porque por ser cristiano, o creo que nos pasa, pero es el Espíritu Santo el que te hace estar firme en tu camino, y aún hasta predicar, ¿no? Glorificar a Dios. Tal cual. Es algo que vivimos y es algo de lo que tenemos que aferrarnos. Dale, Martín. En la misma familia, con los amigos, en circunstancias donde tenés que defender tus convicciones y la palabra de Dios, ahí yo pensé, porque ahí tenés que vos sacar lo que tenés adentro.
si verdaderamente estás convencido de la palabra del Señor. A ellos ya son perseguidos, ya son liberados. Tenés razón. Tenés razón. A veces con la misma familia que no conoce a Cristo, cuando vos tenés el cambio de vida es el mayor rechazo, ¿no es cierto? A mí no me pasó porque mi familia era cristiana. Entonces por ahí no lo tengo en cuenta. Pero vos me has contado que has tenido rechazo, ¿no es cierto? De la familia. Perdón, Sí, dale. para ponerlo como testimonio, ¿no? A mí me está pasando ahora que yo tuve una pequeña separación de mi familia cuando yo me convertí y mi papá ahora está pasando por una enfermedad en lo cual yo me acerqué más, ¿no? Pero me acerqué porque sé que la ayuda viene del Señor, ¿no? Y eso es lo que predico. Pero bueno, se levanta oposición y rechazo y todo esto de tu propia mamá o hermano, lo que fuera. Por eso digo que el padecimiento a veces lo tomamos como la persecución, ¿no? Pero a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana nos puede estar pasando esto. Claro. Y el Espíritu mismo te fortalece y te da la palabra justa, precisa, la sabiduría. Guarda tu corazón también, porque a veces somos afectados, ¿no? Las palabras lastiman a veces más que los puñales. Exacto. Pero Él nos guarda. Así que, bueno. Bueno, qué bueno saber esto y compartirlo, porque es lo que vivimos cada uno de nosotros, ¿no? Y el Espíritu en la segunda carta de Pedro dice, hay una sola referencia al Espíritu Santo en 2 Pedro, y parece ser característico el punto de vista del autor de esta carta en no relacionar al Espíritu con la Iglesia, sino con la inspiración sobrenatural de los profetas del Antiguo Testamento. Un poco lo que vimos antes, y dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de las mañanas en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge por interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y qué importante que es esto que dice Pedro, ¿por qué? Porque él no está tirando por la borda todo lo que se vivió antes de que Cristo viniera. Él no lo tira por la borda, a pesar de que ahora está el Espíritu Santo y que vivieron el sacrificio de Cristo. Dice, escuchen y escudriñen lo que los profetas hablaron, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí, Martín? Porque precisamente cuando Pedro está escribiendo esto, como una carta, nosotros jugamos con los resultados en el diario del lunes. Claro. Él no iba a asociar el Espíritu Santo a la iglesia, primero porque estaban viviéndolo, estaban en pleno desarrollo del partido. Entonces, ¿qué era la referencia que ellos tenían? Cultural y religiosa. Las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, es decir, había que reformular la interpretación y hacerle una relectura, es decir, todo esto que estaban diciendo es lo que estamos viviendo ahora, era comprobarlo. Por eso lo escribían y por eso no la asocia a la iglesia, con eso ya asocia lo anterior, diciendo, ¿vieron eso? Bueno, esto es lo que nos está pasando, en realidad el entre líneas, esto nos está pasando ahora. Pero nunca con la idea de decir, bueno, ahora vamos a sentarnos a escribir, a ver, che, Pablo, escribiste unas cartas, nunca. Eran cosas internas que realmente el Espíritu estaba inspirando de la misma manera que inspiró en algún momento a los profetas. Entonces él decía, la referencia que tenemos es, interpretémosla desde acá, aceptémonos. Y ahí era donde el Espíritu Santo trabajaba y obraba. Por eso no está la referencia, por una sencilla razón. Estaban empezando caminar lo que nosotros vemos, digamos, hacia atrás. Ellos tan fácil, ¿no? Tan fácil. Imagínense que antes las cartas se escribían a mano, hoy ya no escribimos más cartas.
¿Hay alguien que escriba carta hoy? No sé, el año pasado le escribí una a mi tía, no la podía ir a visitar, y que le va a encantar recibir una carta. Una antigüedad, es una antigüedad esto, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo se escribían a mano y lo que escribía el apóstol, lo que escribía, tenían que transcribirlo y llevarlo a otro lugar para que todos lo leyeran. Y así por mucho tiempo, hasta que surgió la imprenta, que ya nos trajo un gran avance en el conocimiento de la Escritura, ¿no es cierto? Pero siempre era en base a lo que habían aprendido, como nos decía Martín, a lo que habían aprendido, porque toda la Escritura del Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo Testamento, ¿no? Y el Espíritu Santo constantemente estaba inspirando para darle forma a la Iglesia de Jesucristo, que no es nada más ni nada menos que la que va a ser su esposa. La esposa de Cristo, como nos dice la palabra. Dice, el autor destaca el papel del Espíritu Santo en la inspiración y confirmación de la palabra profética. Y esto es para contrarrestar las falsas enseñanzas que distorsionaban o reinterpretaban de manera errónea las profecías mesiánicas. En aquel tiempo también había quien enseñaba cualquier verdura, y que interpretaba las profecías conforme a lo que se le antojaba a su corazón. Y hoy también pasa. Hoy también. Y debido a eso han surgido sectas que son poderosas hoy, como los testigos de Jehová o los mormones. Uno de los apóstoles dice, han salido de nosotros, el apóstol Juan dice, han salido de nosotros, pero no son de nosotros, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos que interpretar la Escritura conforme a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Sí. ¿Cómo entonces sería la rama? ¿De dónde salen los testigos de Jehová? ¿De qué cosa principal? Mira, eran evangélicos en un principio, sí. Básicamente, y vamos, como en YouTube, te lo resumo más. Estados Unidos, por una cuestión de idiosincrasia, fue una generadora y sigue siendo una generadora de movimientos religiosos protestantes. Algunos bíblicamente sanos, otros no. Este es uno de esos casos. La iglesia estaba pasando una serie de cosillas internas, de fricciones entre denominaciones clásicas, por así decirlo. Entonces hubo uno que dice, pero la Biblia habla de esto, del otro, entonces él empezó con su búsqueda del Espíritu Santo, porque esto no es novedoso, y en su búsqueda del Espíritu Santo empezó a escuchar la voz que no era del Espíritu Santo precisamente, y empezó a reinterpretar la Biblia. Si uno toma en cuenta que la Biblia es inspirada por Dios, pero tenés un deterioro, una degradación en las diferentes traducciones, porque no tenés el original, tenés los escritos más antiguos. Entonces, en esa reinterpretación empezó a cortar cosas y quiso crear algo nuevo. En ese momento era muy, muy difundido el hecho de la segunda venida de Cristo. Entonces empezaron a obsesionar con ese tema, y ese tema derivó en que empezaran a apartarse de todas partes, y empezó a mezclar la antigua doctrina de Arrio, era post-apostólica, eso lo hace una teología unitaria, no trinitaria. Empiezan a decir, el Nuevo Testamento está bien, pero medio que los apóstoles pifiaron. Y entonces empiezan a hacer hincapié y mal en las cosas del Antiguo Testamento, con lo cual tomaron de esos judaizantes que Pablo tanto combatió. Y así empieza, en esa patinada incesante, y en esa obsesión por una segunda venida de Cristo, y porque había tiempos de la iglesia que no eran muy, muy buenos en el sentido, en
de la comunión de unas iglesias con otras, nacieron ellos, al calor de todos esos desfiores internos de la iglesia, surgen ellos y empiezan a tomar de aquí y de allá y derivan. Reinterpretan la Biblia, la reescriben, porque en realidad la Biblia que ellos tienen, recortan, el no conocer realmente el idioma griego hace de que erren en todas las traducciones. Básicamente surge El apóstol Juan, es que sí y no, es un ni, están en un intermedio, son una cosa muy extraña. Porque no tienen, ellos todavía no tienen la salvación supuestamente. No, porque tienen que ser testigos. por eso te digo, toman de aquí, de allá y de todas partes. Es una ensalada rusa bastante interesante. hay algo que es muy importante. El apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Antes veíamos que era imposible a quienes conocieron alejarse. Ahora, el que se alejó es porque realmente no conoció. ¿Entendés? Si dice Pablo, salieron de nosotros, pero no son como nosotros, o sea que nosotros somos la cabeza y de ahí se fue. No, la cabeza es Cristo. Sí, ¿Mm? me refiero en la fe sería que la base sería Cristo, el cristianismo, y ahí van saliendo las distintas religiones. Las denominaciones, mirá, van a existir. De hecho, Pedro y Pablo tenían dos visiones en cuanto a la concepción de la iglesia y en cuanto a su manera de ser y de desarrollar el ministerio. Pero había un versículo que es clave que escribe Pablo, que en realidad se replica en diferentes maneras, en todos los apóstoles, en todos los que escriben. Una fe, un Señor, un bautismo. Dentro de ese Señor, que era Jesús como autor y consumador de la fe, el Padre como fuente y creador, y el Espíritu Santo que fuera el sello de todo eso. Entonces, cuando vos empezás a sacar un bautismo, el bautismo no salva, el bautismo era simplemente una representación. Cuando vos empezás a sacar o poner o empezás a toquetear una de esas cosas, ahí es donde hacen agua, y donde ya no es una denominación, digamos. Se empieza a desviar. Se empieza a desviar. A ver, la iglesia, vamos a denominaciones más modernas, bautistas, tenemos una manera de conducirnos. La iglesia pentecostales tienen otra. Ahora, ¿podemos convivir? Sí, claro que podemos convivir. Debemos. Porque apuntamos a diferentes cosas, pero creemos en ese mismo Señor, tenemos la misma fe, la misma concepción de fe. Nuestro bautismo quiere decir lo mismo, podemos participar en la comunión unos con otros. Después tenemos interpretaciones puntuales de algunas cosas, pero eso no cambia. Claro. Para nosotros sí cambia. Hay una base que no va a cambiar. Por eso dice salieron de nosotros, porque comparten a veces, pero empiezan a machacar con una idea distinta, con algo distinto y se empieza a desviar del verdadero camino, de la verdadera doctrina. El apóstol Juan en aquel tiempo luchaba con los gnósticos, ¿no? Era una rama que trataba de interpretar la escritura a su manera y desviaba a los fieles de la comunión con Cristo. Entonces escribe constantemente marcando la verdadera doctrina. Bueno, así como en ese tiempo pasó con los gnósticos, pasó con los mismos evangélicos en el siglo XIX, ¿no? Más o menos, donde estas sectas grandes surgieron, ¿no? Y hoy tienen montones de seguidores. Ahora hay algo que es importante, que es que vos creas realmente en la salvación que el Señor te dio. Y que investigues en esto y profundices en esto que estás haciendo ahora, porque te va a llevar justamente a dar paz constantemente, y a saber que por la salvación tenés alegría en el corazón y que no es por obras. Las otras sectas te van a decir que siempre vas a tener que hacer algo para ganarte el favor de Dios. Pero Dios te dice que no es por obras,
es por gracia, por sacrificio de Cristo, nada más. Por aceptar el sacrificio de Cristo, el regalo de Cristo para nosotros, de la muerte de Cristo. No hay otra condición, no hay otra condición. Una secta te va a poner condiciones. Una secta te va a poner condiciones. Va a menospreciar la gracia de Dios para la salvación. ¿Me entendés? Bueno, muy bien. Dice el autor, destaca el papel del Espíritu Santo en la inspiración y confirmación de la palabra profética. Y esto para contrarrestar las falsas enseñanzas. Lo que habíamos leído antes es esto, ¿no? Según 2 Pedro 1, 19 al 21, inspiración y confirmación de la palabra profética es el resultado de la operación del Espíritu Santo. Dice, los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, y siempre giro la ruedita al revés, y me voy para atrás en vez de para adelante. Precisamente debido a que los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo, sus palabras fueron un mensaje de parte de Dios. Y yo quisiera que leamos, a ver, tenemos tiempo, ¿no? Sí, pero ya terminamos. Quisiera que alguien busque el pasaje de 2 Samuel 23:2, alguien que me busque 2 Samuel 23:2, otros que me busquen Nehemías 9:30, otro que busque Ezequiel 11:24 y otro Zacarías 7:12. Yo tengo Nehemías. Nehemías. 2 Samuel. ¿Quién tiene Ezequiel? Aquí, Ezequiel 11:24. ¿Y Zacarías quién lo tiene? ¿Busca Zacarías? Sí. Bien. Dice, el Espíritu de Dios operó claramente en los profetas como espíritu de revelación. Fíjense cómo operó allí en 2 Samuel 23:2. Habla el rey David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mí. Dice el Espíritu de Dios, ha hablado por mí. ¿Sabés qué? El rey David estaba en el tiempo ya a punto de morir. Había designado ya a su hijo como rey conforme a lo que Dios le había mandado. Y dice, el Espíritu de Dios habló sobre mí. David sabía a quién tenía en su interior. Cuando pecó le pidió al Señor, no apartes de mí tu Espíritu Santo. Porque él sabía que en ese tiempo el Espíritu Santo venía sobre alguno en especial. Qué privilegio que tenemos hoy, mi hermano, que el Espíritu Santo vino sobre tu vida y sobre mi vida. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Es algo extraordinario esto que Dios nos regaló. No lo desaproveches. ¿Qué dice Nehemías 9:30? ¿Quién lo tiene? Vos tenías Nehemías. ¿En cuál versión? Tengo varias. No importa, léela. Dios habla hoy. Durante muchos años tuviste paciencia con ellos y les hiciste advertencias por medio de tu espíritu y de tus profetas. Pero no hicieron caso y por eso los entregaste al dominio de las naciones de la tierra. Ahí está hablando en Nehemías. Nehemías escribe cuando el pueblo de Israel vuelve de la cautividad en Babilonia. Y ahí está orando Nehemías en ese tiempo y dice, durante muchos años les hablaste a través de tu espíritu por medio de los profetas, pero no hicieron caso. Y los tuviste que llevar cautivos. Está orando porque él está reconociendo los pecados del pueblo en una oración ante Dios. Pero él les dice, por tu Espíritu Santo nos hablaste. Por tu Espíritu Santo nos hablaste. ¿Qué dice Zacarías 7:12?
Ezequiel 11:24, perdón. Mientras yo veía todo esto, una fuerza dentro de mí me levantó y me llevó a donde estaban los que habían sido llevados prisioneros a Babilonia. Cuando esta visión terminó, yo les narré a ellos todo lo que Dios me había permitido ver. ¿Se acuerdan cómo era la traducción de espíritu? La palabra que usaba, que lo vimos en las primeras clases, la palabra que usaba el Antiguo Testamento para denominar el espíritu, ruá. ¿Se acuerdan? La palabra que leyó ella como fuerza es ruá. En otras traducciones se nombra como viento y en otras como espíritu. Y dice, el espíritu me tomó y me llevó en una visión a ver a los que estaban cautivos. Ezequiel también estaba cautivo. Estaba cautivo en Babilonia. Es de un tiempo anterior a lo que leímos antes en Nehemías. Y Zacarías 7:12, ¿qué dice? Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dice que pusieron su corazón como diamante. ¿Por qué como diamante? ¿Porque es lindo? Porque no hay nada más duro que un diamante. No hay nada más duro que un diamante. Y no podían escuchar lo que Dios les hablaba a través de su Espíritu Santo. ¿Tenemos el corazón como diamante? A veces el diamante puede ser lindo por fuera, pero es duro por dentro. ¿No? Porque el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros constantemente. Y hoy también, y por eso dice, y opera hoy en los creyentes para ayudarles a discernir y a interpretar las profecías de la Escritura y en base a ella cualquier otra palabra de los profetas que se pronuncie hoy. ¿Tomás en cuenta lo que el pastor nos viene hablando los domingos, por ejemplo? No vamos a decir que es un profeta de Dios, pero sí que da palabra de Dios. Y está hablando de esta relación con el Espíritu Santo de una manera tan especial, ¿no? ¿Por qué no escuchar lo que Dios nos viene hablando, ¿no? No tengamos el corazón como un diamante, ¿sí? Sino un corazón dispuesto a escuchar y a cambiar cuando es necesario. ¿Amén? Muy bien. Terminamos menos 27. 20. Finalmente, 2 Pedro 1:21 dice, debe ser leído e interpretado junto con 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia. Que el texto afirma que la inspiración del Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia, mientras que el segundo afirma la inspiración sobre el texto de estos que escribieron. Habría que escribir Juan 14:26, donde promete la inspiración del Espíritu Santo sobre los lectores de las palabras registradas en las Escrituras. Dice Juan 14:26 que el Espíritu Santo nos enseñará la palabra constantemente y dice que los traerá la palabra en el momento de necesidad. De este modo, la operación inspiradora del Espíritu Santo recorre la mente de los escritores bíblicos, el contenido del texto que produjeron y la mente de los que hoy podemos leerlo e interpretarlo de modo que resulte una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Y ahí ya
iríamos al texto de Primera Juan, que lo vamos la semana que viene. Creo que fue rica, al menos para mí, y fue lindo compartir con todos. Anímense a compartir, anótense los que le parece que es difícil de entender. No dejen de preguntar, compartamos porque tenemos este espacio para hablar, para sacarnos dudas, para crecer en lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a todos. ¿Querés terminar con una oración, Martín?